atenderlos a ellos. Sí, está muy bien. Bueno, entonces, muy buenos días a todos. La mayoría de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Claudia Leos. Tengo un despacho contable acá en Estados Unidos, específicamente en San Antonio, Texas. Nos dedicamos a lo que es la contabilidad a nivel local o doméstico dentro de todo el territorio de Estados Unidos, sin dejar de lado o más que todo con una especialidad en el que tenemos acceso a información o educación dentro de la contabilidad en México también, puesto que yo hice mi carrera en México. Entonces, esto nos ha facilitado mucho a tener clientes que vienen de México y les hablamos en el mismo idioma en cuestión de términos fiscales, contables y todo esto. El día de hoy les voy a estar hablando de contabilidad. El tema se llama contabilidad de finanzas básicas para iniciar un negocio en Estados Unidos. Lo que les voy a enseñar va a ser una contabilidad para no contadores. La mayoría, no sé cuántos de ustedes, a lo mejor nadie es contador, a lo mejor alguno de ustedes es contador, entonces les va a parecer tema muy, muy básico, pero aunque es muy, muy básico, es importante para ustedes saber cuál es la diferencia o cuál es la similitud con la contabilidad en México. Y los que no son contadores, pues bueno, van a darse una idea de cómo se lleva la contabilidad acá. Con esto no quiere decir que en el momento que ustedes vengan hacia acá, yo no recomiendo que ustedes sean los mismos que lleven a cabo la operación del negocio, el managing del negocio, la gerencia del negocio, todo, y aparte la contabilidad, los libros, lo fiscal. La verdad no lo recomiendo, más porque aunque yo les voy a enseñar lo básico, más que todo es que ustedes vean si su contador ya cuando estén acá les está llevando a cabo lo que es lo básico para que su negocio esté en regla y en forma. Pero realmente lo que yo sí les recomiendo es que tengan una persona especializada para esto, puesto que son muchas leyes fiscales, son muchos tratados, son muchas diferentes permisos, licencias, procesos, procedimientos en los cuales según cada uno de sus negocios o cada una de sus áreas o cada una de sus actividades aplican determinadas formas y determinadas no. Entonces, esta contabilidad es para que ustedes ahorita tengan una idea cómo se va a llevar acá y en el momento que ya estén acá, les voy a dar tips para que cuando tengan ustedes su propio contador, ustedes sepan, bueno, mi contador sí ya me hizo esto, ya cumplí con esto, ya cumplí con el otro, entonces como para que aunque tenga una persona que se dedique a esto, de ya una especialidad aquí dentro de Estados Unidos, aún así ustedes tengan la opción de checar que estén haciendo bien las cosas. Entonces empezamos con un disclaimer. Esto quiere decir, cuando ustedes, no sé exactamente todos qué áreas o qué tipo de negocio van a manejar, pero cuando manejen servicios tipo como contabilidad, tipo coaching, tipo cosas que son servicios que se manejan a través de consejería, siempre es bien importante, por ejemplo, yo para mí, que ahorita les voy a dar este entrenamiento, en México no es esto no se practica tanto, pero aquí en Estados Unidos sí. Tenemos que decir que mientras ustedes no me paguen a mí, no hay un compromiso en el que toda la información que yo te esté dando, si tú tomas una acción en base a lo que yo te dije, que vayas a tener algún beneficio o perjuicio diciendo, bueno, es que Claudia lo dijo y yo por eso lo hice, ahora voy a demandar a Claudia. Aquí este país es un país de las demandas. Aquí por cualquier cosa te demandan. Entonces, siempre que ustedes si vienen acá a Estados Unidos y van a impartir servicios, es importante que cuando den pláticas o entrenamientos siempre digan, esta presentación o lo que yo estoy dando aquí es para cuestiones educativas, no representa ningún consejo profesional de ninguna manera. Entonces, este es el disclaimer del día de hoy para mí. Todo esto es cuestión educativa. En el momento en el que ustedes se sientan conmigo en mi oficina y ya hay un pago por el servicio, entonces es cuando yo me hago responsable de las acciones que se tomen en cuestión contable o fiscal en relación a tu empresa. Ok, entonces empezamos con el tema. Acá en Estados Unidos, las razones más comunes por las que fallan los pequeños negocios, tenemos aquí 4 de las principales razones, entre las cuales está la falta de planeación, que es una falta de planeación, una falta de un plan de negocios,
un plan de mercado y presupuestos y las proyecciones financieras. Esa es la primera causa por la cual un negocio falla aquí en Estados Unidos. La segunda, la ubicación en un lugar incorrecto, que no estés en donde es tu mercado principal. La tercera, no tener el suficiente capital para empezar. Y la cuarta, una mala administración. Si te fijas, de las 4 principales causas por las que falla un negocio acá en Estados Unidos, 3 de ellas tienen que ver con las finanzas, con la contabilidad y con la administración del dinero. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, de que yo sí les digo, a mí mucha gente me dice y me pregunta, Claudia, yo me quiero ir a Estados Unidos, ¿qué me recomiendas hacer? Mi recomendación siempre es, haz lo que a ti te apasione, haz en lo que tú seas bueno. ¿Por qué? Porque eso indiscutiblemente te va a llevar a ser cada vez mejor. Sin embargo, no quiere decir que dejes de lado o que no te vayas a fijar en, oye, estás preparado financieramente, sabes de lo que estás hablando. Tu negocio, aunque tú te dediques, no sé, a la pintura, al arte, tienes que saber financieramente qué te va a implicar, a dónde vas a llegar, dónde estás parado y a dónde vas a ir. Entonces, esto es bien importante para todos los que están planeando venirse o tener un negocio dentro de Estados Unidos. Tienen que fijarse en estos 4 puntos. Son muy importantes para que ustedes no caigan en este porcentaje de empresas que no han salido adelante, pequeños negocios acá en Estados Unidos. Una de las cosas que se tienen que ustedes visualizar o tener presente cuando ya tengan un plan para venirse y establecerse acá son los costos al iniciar. ¿Cuáles serían los costos al iniciar importantes? Los muebles y el equipo, los salarios y beneficios en dado caso que ustedes quieran contar con empleados. Si no es algo que al principio lo van a querer hacer, perfecto, pero sin embargo siempre tienen que pensar, bueno, voy a necesitar personas que me ayuden, sí o no. Si la respuesta es sí, ¿cuál es el salario que estás dispuesto a pagar? Y tu empresa en un inicio puede soportar ese salario y los beneficios que vas a proporcionar. El capital del trabajo, la publicidad y las promociones. Tienes que tener publicidad y promociones y eso obviamente también tiene un costo. Y licencias, permisos y registros. Una de las cosas que nos cuesta como mexicanos cuando llegamos a este país es que aquí sí es muchos permisos a nivel. No son muchos permisos, pero sí tenemos que ver que según nuestra actividad, qué permisos tengo que cumplir o licencias tengo que tener para poder llevar a cabo mi actividad correctamente. Tenemos que verificar a nivel federal, a nivel estatal y a nivel condado. Aquí hay otra subdivisión que es a nivel condado. En ese nivel condado, o sea, hay federal, estatal, ciudad y condado. Depende en el condado donde estés, puede ser que tu actividad te requiera algún permiso o alguna licencia. Esos permisos o licencias probablemente y muy seguramente van a tener un costo. Esos son uno de los costos que también vas a tener que incluir o tener en mente cuando ya vengas a estar acá o te quieras establecer acá dentro de Estados Unidos. La estructura de costos. Tenemos costos que son fijos y los costos que son variables. Entre los costos que son fijos, ¿qué es fijos? Que no varían en función del volumen de los bienes y los servicios que vas a proveer. Por ejemplo, la renta de la oficina. La renta de la oficina o del local, si vas a vender algún producto, tipo una tienda o lo que sea. Esta renta o este costo es un ejemplo de los que son fijos. ¿Por qué? Porque independientemente si tú vendes un artículo o vendas 1,000, la renta siempre va a ser el mismo costo. Mes tras mes siempre va a ser el mismo. Eso se refiere a costo fijo. Por ejemplo, el teléfono también. El teléfono, independientemente tú vendas un artículo o vendas 1,000, el teléfono tiene una renta fija mensual. Y los gastos de oficina. Por ejemplo, las toners, la hoja, las hojas para imprimir, la impresora, todo eso tiene un costo fijo. Los costos variables. ¿Cuáles son los costos variables? Los que varían en proporción directa al volumen de los bienes y servicios producidos.
Algunos ejemplos de eso son pues la materia prima, los insumos, la mano de obra, los costos de contribución. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, vamos a suponer, si vamos a producir zapatos, no es lo mismo que produzcamos un par de zapatos, que nada más necesitas pues lo correspondiente, la piel de un zapato, las cintas de un zapato, el resistol de un zapato, a que y el trabajo de una persona a que si produces 1000 zapatos, no es lo mismo. Entonces, a esto es lo que le llamamos los costos variables, los que varían directamente con la cantidad de los productos que van a tener en producción o en lo que es en stock, en su tienda. Entonces, tenemos estas dos estructuras de costos que tienen que tener en mente. Ahorita les voy a decir para qué. Cuando vas a hacer un presupuesto de un negocio, tienes que tener en cuenta cuáles son los gastos que se harán. También, aparte de que es fijos y los variables, también hay otra clasificación de costos. Los costos que se van a hacer una sola vez, o sea, al inicio, esto es cuando te va a impactar en tu bolsa al inicio, pero sabes que va a ser nada más una sola vez. Y los costos que van a ser mensuales. Eso sí, independientemente iniciaste y al segundo mes vas a tener lo que pagar otra vez, y al tercero, y al cuarto, y al quinto. Ejemplos de los depósitos de una sola vez. El depósito del alquiler, por ejemplo, es muy común acá de que si vas a rentar algún local, alguna oficina, te piden al inicio la renta de un mes por adelantado y la renta del primer mes. Es decir, el primer mes o el primer pago que tú vas a dar en la renta de un alquiler va a ser 2 veces lo que te cuesta la renta mensual. Es muy común esto. Posiblemente vas a encontrar quien va a hacer un poquito menos el depósito, es como el depósito o el del enganche o como se diga o como lo quieran entender allá en México, pero el primer pago va a ser equivalente a 2 veces la renta mensual. Muchas veces, no muchas, pocas veces, posiblemente no te pidan otra renta mensual, a lo mejor un poquito menos, pero tengan en mente que esto va a ser el costo al iniciar, nada más va a ser una sola vez, el depósito del alquiler, los seguros, acá es muy, muy, muy común que todo se asegura. Aquí todo, en Estados Unidos, esa es otra cultura diferente a México. Aquí las casas todas tienen que tener aseguranza. Los carros, a fuerza tienes que tener aseguranza los carros. Yo sé que en México también, pero aquí es como algo mandatorio de que si cometes una infracción de lo que sea, siempre el seguro del carro. Y la multa más grande generalmente siempre es por no traer contigo la tarjeta de aseguranza. En los negocios también. Hay negocios que la mayoría de los negocios tienen las aseguranzas. Por ejemplo, yo en mi área, que soy contadora, en mi área yo tengo que tener una aseguranza de errores y omisiones. En el momento de que yo, por si algún error mío o lo que sea, yo hice o puse mal en los impuestos, en la declaración de los impuestos, algún dato mal, eso puede ocasionar algún perjuicio al cliente. Yo tengo que tener una aseguranza porque yo tengo que cubrir por los perjuicios que llegó a pasar para el cliente, por lo que yo hice. Entonces, los seguros aquí sí son muy comunes. También hay otro tipo de empresas, por ejemplo, los de la construcción. Generalmente cuando la gente de construcción va a hacer o a generar un contrato, a los de construcción se les pide tener una aseguranza por $1 millón. No quiere decir que te cueste $1 millón, que te cubra por $1 millón. Eso es muy común. La mayoría de mis clientes, y no es que todos los que son de construcción, para ir a pedir un trabajo o para que les den un contrato o un trabajo a ellos, tienen que tener este tipo de aseguranzas, que les cobra hasta $1 millón en daños. Les cuesta mucho más económico, no sé, $600 al año, algo así. Pero depende de su actividad. Ustedes tienen que saber qué tipos de seguros les aplican, y ese es uno de los gastos que van a hacer por una sola vez porque se paga al inicio de la actividad. O bueno, ya llegarías también, ¿por qué no? Llegarías a arreglos a mensuales, pero generalmente se paga una sola vez al inicio. Los mobiliarios y el equipos también, nada más una vez compras lo que es el escritorio, a lo mejor si necesitas un escritorio, a lo mejor si necesitas algo donde poner tu mercancía, a lo mejor si necesitas libreros, todo eso es los gastos que se generan
una sola vez. Los gastos que son operativos mensuales, ¿cuáles son? Ejemplos, el alquiler, la renta normal del local, mes tras mes vas a tenerla que pagar, los servicios, la luz, el agua, los teléfonos son mes tras mes, no es solamente una vez, los salarios igual, ya sea que tú vayas a pagar por semana, por quincena, por mensual, vas a hacer constantemente. Los suministros, ¿qué son los suministros? Pues lo que vayas a necesitar para la producción, para llevar a cabo tu actividad, esos suministros siempre vas a tener que estar comprando. Entonces, esos son los gastos operativos mensuales. Una vez viendo esto, que ya vimos cuáles son los gastos que se harán por una sola vez, los gastos mensuales, los gastos fijos, los gastos variables, vamos a ver cuál sería tu pregunta siguiente. ¿Cuánto necesito en reserva de capital operativa? O sea, ¿cuánto yo necesito tener que a mí me dé la seguridad de que yo con esto voy a poder arrancar mi negocio? Tenemos una regla de oro, la cual acá se maneja, es muy común manejar. Para ustedes yo se las hago una sugerencia en base a lo que yo he vivido, en mi base a mi historia, mi experiencia acá en Estados Unidos con pequeños y medianos negocios. Y pues hay organizaciones acá, esa es otra de las cosas que es bien importante que sepan, que tengan el conocimiento desde que están en México, que cuando estén acá en Estados Unidos hay muchos apoyos para pequeños negocios, pequeños y medianos negocios, pequeñas y medianas empresas. Entonces, hay ciertos organismos, uno de ellos que se llama el SBA, que es, perdón, en español es pequeños negocios, administración de pequeños negocios, Es una organización que está en todos los estados y les ayuda a todos los pequeños negocios desde que tú vas con la idea. Tú nada más vas con la idea y dices, ¿sabes qué? Yo tengo una idea de vender aretes. Entonces ahí te empiezan a ayudar, ok, tienes que tener un presupuesto, tienes que tener esto, tienes que tener te ayudan en todo lo que puedes hacer esto y esto y esto. Hay muchos apoyos para los pequeños y medianos negocios. En este tipo de organizaciones te ayudan también en lo que es, como te comenté ahorita, vas desde que tienes cero, de que, ¿sabes qué? Nada más la idea. Entonces, en estas organizaciones también te ayudan y te dan este tipo de reglas de oro, en la cual te van a decir, ok, piensa, ¿cuáles son tus gastos mensuales o tus costos mensuales? Si tú vienes en blanco, tú dices, no, pues, ¿cuáles son mis mensuales? Pues yo pienso que, entonces, ahorita ya les mencioné y esta presentación va a estar disponible para que ustedes tengan en cuenta cuáles son los costos mensuales, ya los hablé ahorita, ya los expliqué. Entonces vamos a suponer que ustedes dicen, bueno, mis mensuales no son los que se pagaron una sola vez, no, los que van mes tras mes, ¿cuáles son? Van a ser, por decir un ejemplo, 15,000. Esos 15,000 los multiplicas por 3, es decir, como que te cubrirían 3 meses. Lo que te dé, después vas a incluir los costos iniciales. Acuérdate que también te di ejemplo de costos iniciales. El alquiler de la renta, el pago de los seguros, la compra del mobiliario, todo lo que vas a pagar nada más al iniciar y por una vez nada más. Haces una suma, haces una listita, bueno, me voy a gastar esto en seguros, me voy a gastar en local, me cobran esto de renta, me va a hacer esto de depósito, y la primera mensualidad, esto va a ser, entonces, haces una listita de todos tus costos iniciales y que nada más lo vas a pagar una sola vez, lo pones aquí en esta formulita, lo sumas y entonces el costo que tú vas a tener que tener o el dinero que tú vas a tener para que te puedas sentir en cierta manera medio seguro que ya vas a empezar acá y al menos vas a tener tus primeros 3 meses de operación, suponiendo que en esos primeros 3 meses obviamente tú vas a tener plan para, como te comenté ahorita, ya vas a tener un plan de marketing para poder obtener más clientes, para tener flujo y ahora sí de tu operación en sí. Entonces, pero el primer mes tú vas a tener que tener de tu bolsa este costo que estamos aquí en la regla de oro. En este ejemplo, vas a tener al menos que tener $95,000 o pesos, como ustedes lo quieran llamar. Estos son números que yo los puse al azar. Lo único que quiero que ustedes aprendan es los conceptos y en base a cada quien su particular negocio, sus particulares gastos, ustedes aquí pongan los números que ustedes vean y piensan. Con la información que ya les estoy dando, ustedes van a saber qué poner aquí. ¿Cuáles son mis costos mensuales? Ah, bueno, Claudia me dijo que, por ejemplo, mi renta, mis utilities, iba a decir en inglés, mis
mis servicios, como son el teléfono, el agua, la luz, todo esto, todo lo que es mensual. Eso lo multiplico por 3 y luego mis costos iniciales. A ver, ¿cómo qué puede ser mis costos? ¿Qué me dijo Claudia? Ok, mis costos iniciales pueden ser como el depósito de la renta del local, como lo que voy a comprar para mi local o para mi oficina, el escritorio, la silla, la impresora, la máquina, la computadora, todo eso, lo que nada más lo compras una sola vez al iniciar para poder empezar a operar. Eso van a ser tus costos iniciales. El seguro, infórmate según tu actividad, qué tipos de seguros o licencias vas a tener que pagar. Entonces ya con esto vas a saber, ustedes lo personalizan, esta fórmula la personaliza cada quien según su actividad y ya saca un total. Ese va a ser el total que ustedes deben de tener al menos para venirse ya a explorar acá en Estados Unidos y empezar a operar. Ahora, ¿qué pasa, Claudia? ¿Sabes qué? Bueno, ya saqué yo mi cantidad, ya sé cuánto debo de tener al inicio, antes de irme, y cómo le hago, de dónde puedo hacer o cuáles son las opciones que tú has visto en tu experiencia con la gente que se ha ido para allá, de acá de México. Ok, tenemos dos fuentes o usos de capital. Una es los recursos propios, como su nombre lo dice, lo que ustedes tengan ahorrado, lo que ustedes tengan de ustedes mismos. Y la otra fuente de capital pudiera ser financiamiento. Financiamiento, ya saben, son recursos que no son tuyos, como préstamos, alguien que vaya, a lo mejor quieres invitar a alguien como socio,